Hola a todos, me llamo Sofía y en este video vamos a hablar sobre la prueba de hipótesis. Especialmente vamos a realizar una prueba de hipótesis sobre la diferencia de medias de dos poblaciones. Según Economipedia, la inferencia estadística es el conjunto de métodos que permiten inducir a través de una muestra estadística el comportamiento de una determinada población. Como muchas veces no podemos estudiar toda una población, recurrimos al análisis de muestras, y dependiendo de estas muestras podemos hacer inferencias sobre los parámetros de una población. Por ejemplo, si queremos estimar el promedio poblacional, vamos a recurrir a la media muestral. Si queremos la desviación estándar poblacional, vamos a recurrir a la desviación muestral. Una parte importante de la inferencia estadística es la prueba de hipótesis, que consiste en que nosotros principalmente tenemos un valor aceptado por algún parámetro poblacional, pero tenemos razones para creer que este valor para este parámetro no es verdadero. Entonces, para comprobar esto, vamos a recurrir a la prueba de hipótesis. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos muestras grandes podemos utilizar la distribución normal, por el teorema central del límite, pero cuando tenemos muestras pequeñas no podemos asumir esta misma normalidad. Una muestra pequeña se considera cuando n es menor a 30 y una muestra grande cuando n es mayor a 30. Hay casos donde es difícil no utilizar muestras pequeñas, por ejemplo, cuando estamos haciendo un estudio que requiere una gran cantidad de costos o cuando se requieren hacer experimentos preliminares y obtener datos iniciales antes de hacer estudios más extensos o elaborados, o cuando tenemos poblaciones limitadas como grupos muy específicos de personas o, por ejemplo, al investigar especies raras o en peligro de extinción. Las pruebas de hipótesis nos ayudan a tomar decisiones basadas en datos muestrales. Para la diferencia de medias nos puede servir para determinar si hay diferencias significativas entre dos grupos diferentes. Algunos casos donde podemos usar la diferencia de medias es para comparar la efectividad de dos procesos, por ejemplo, la efectividad entre dos medicamentos o el desempeño de diferentes métodos de enseñanza. Ahora vamos a resolver un ejercicio sobre la diferencia de medias en muestras pequeñas. Debemos determinar si existe una diferencia significativa entre el desempeño de dos maestros, considerando un nivel de significancia del 5%. La primera clase de 15 alumnos obtuvo un promedio de calificaciones de 82 y una desviación de 2.4. La segunda clase de 12 alumnos obtuvo un promedio de calificaciones de 84 y una desviación de 1.7. Lo primero que hay que hacer es establecer nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Nuestra hipótesis nula nos dice que el desempeño de ambos maestros es el mismo. Por lo tanto, la media 1 es igual a la media 2. Esto lo podemos reescribir como media 1 menos media 2 igual a 0. Como la hipótesis alternativa es lo opuesto a la hipótesis nula, podemos escribirla como media 1 menos media 2 diferente de 0. Después hay que establecer nuestro nivel de significancia. El ejercicio nos está diciendo que consideremos un nivel del 5%, por lo tanto alfa va a ser igual a 0.05. Y como estamos hablando de una prueba de dos colas, debemos de calcular alfa medios, que es 0.025. Después hay que establecer qué distribución vamos a utilizar siguiendo esta regla. Cuando el tamaño de la muestra es menor a 30, se considera una muestra pequeña y se utiliza la tabla T. En cambio, cuando el tamaño de la muestra es mayor a 30, se considera una muestra grande y se utiliza una distribución normal usando la tabla Z. En este caso, el tamaño de nuestras muestras ambas son menores a 30, entonces vamos a utilizar la tabla T. Para utilizar la tabla T hay que calcular los grados de libertad. Para esto hay que utilizar esta fórmula donde df son los grados de libertad y simplemente hay que sustituir nuestra información.
Al calcular esto obtenemos 24.7. Después hay que calcular el valor tabulado. Yo lo voy a hacer con R, utilizando estas fórmulas para la prueba bilateral. El valor crítico se hace con la función Qt, 1 menos alfa medios, o sea, 1 menos 0.025, y los grados de libertad calculados anteriormente, 24.7. Esto nos da 2.06. El negativo sería menos 2.06. Lo siguiente que hay que hacer es calcular el estadístico de prueba. También vamos a utilizar esta fórmula y hay que sustituir nuestros datos. Calculando esto, obtenemos un resultado de menos 2.5. Ahora, para tomar la decisión sobre si debemos o no rechazar la hipótesis nula, vamos a utilizar nuestra gráfica. Debemos de ver dónde cae nuestro valor calculado, menos 2.5, y está por aquí, está en la zona naranja, por lo tanto, sí hay una diferencia significativa en el desempeño de nuestros maestros, considerando un nivel de significancia del 0.05, y pues ya rechazamos nuestra hipótesis nula.